el anime que más ha recaudado en taquilla. El nombre de esta franquicia es nada más que Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Y tuvo un recaudo de 600 a 650 millones de dólares, en todo el mundo. Esta es una de las películas que salió el 18 de julio de 2025 y la cantidad de temporadas que tiene son 4. Ahora, para que entiendas toda la trayectoria de esta serie, te voy a resumir la historia total hasta el momento. Todo empieza con la primera temporada, donde consta de 26 capítulos. La historia se centra en Tanjiro Kamado, un joven bondadoso que vive en las montañas con su familia. Un día, al regresar a casa, descubre que su familia ha sido asesinada por demonios, excepto su hermana menor Nezuko, quien ha sobrevivido, pero transformada en un demonio. Cuando Tanjiro regresa a la casa, tiene que ver cómo está toda su familia muerta y la tristeza en Tanjiro fue de inmediato por él, suceso que ocurrió en su casa. Todo fue por culpa de un demonio que pasó por ahí y no había nadie para detenerlo, aunque la hermanita de Tanjiro sobrevivió y consiguió poderes de demonio, los cuales le van a servir en el futuro. Tanjiro sacó con vida a Nezuko bajando con ella por la montaña, para conseguir ayuda. A pesar de su nueva naturaleza, Nezuko aún muestra emociones humanas y protege a su hermano. Decidido a encontrar una cura para ella y vengar a su familia, Tanjiro se une al cuerpo de exterminio de demonios, Demon Slayer Corps. Tanjiro empieza su entrenamiento bajo la guía del ex cazador Sakonji Urokodaki para aprender técnicas de respiración y espada, respiración del agua. Después él derrota al demonio del examen final y se convierte oficialmente en cazador. Luego terminar su entrenamiento, Tanjiro empieza sus primeras misiones y le tocó enfrentarse a unos demonios que secuestran chicas llamados Yaaba y Susamaru, sirvientes del gran villano Muzan Kibutsuji. Muzan es presentado como el primer y más poderoso demonio, responsable de la creación de todos los demás. En cuanto a Tanjiro, él conoce a sus nuevos aliados. El primero es Zenitsu Agatsuma, un chico cobarde pero fuerte cuando se desmaya, y el segundo es Inosuke Hachibira, un guerrero impulsivo con máscara de jabalí. Juntos forman un trío que viaja para cumplir misiones. Luego comienza el arco del monte Natagumo, en donde enfrentan a una familia de demonios con forma de arañas. Tanjiro lucha contra Rui, uno de los 12 Kizuki, los 12 demonios más fuertes, y en eso se revela el gran poder de Nezuko, capaz de usar sangre demoníaca explosiva. Después hay una reunión con los pilares donde Tanjiro y Nezuko son llevados ante los Hachira, pilares, los cazadores más poderosos del cuerpo. Tras debatir, deciden permitir que Nezuko viva mientras siga sin atacar humanos, y con esto se finaliza la serie y después se viene una nueva misión. El tren infinito es la película siguiente que salió después de terminar la primera temporada, y eso dio inicio a la segunda temporada con 18 capítulos y se llama Mugen Train. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke se unen al pilar del fuego, Kyojuro Rengoku, para investigar una serie de desapariciones en un tren. Descubren que el demonio, Enmu, uno de los 12 Kizuki inferiores, ha puesto a los pasajeros a dormir para devorar sus almas. Tanjiro y sus amigos logran derrotarlo, pero aparece Akaza, un demonio de rango superior, Luna Superior 3. En una batalla épica, Rengoku muere heroicamente, protegiendo a todos y dejando un mensaje de inspiración a Tanjiro. La batalla llega a su clímax cuando Akaza atraviesa el abdomen de Rengoku con su puño. A pesar de la herida mortal, Rengoku se niega a soltar su espada, intentando decapitar al demonio para que no pueda escapar al amanecer. Akaza se ve obligado a huir desesperadamente, arrancándose el brazo, ya que el sol estaba saliendo. Cuando Rengoku estaba gravemente herido, él tiene un recuerdo de su madre y le da sus últimas palabras a Tanjiro. Le dice que no se preocupe por él, que su deber se ha cumplido al proteger a todos en el tren. Lo alienta a mantener su corazón ardiendo, su espíritu fuerte, a no rendirse. Después de la muerte de Rengoku, el grupo acompaña al pilar del sonido, Tengen Uzui, a una misión en el distrito rojo de Yoshiwara. El objetivo es investigar desapariciones causadas por demonios que se esconden entre las casas de placer. Allí se enfrentan a los demonios hermanos Daki y Gyutaro, ambos lunas superiores 6. La batalla es extremadamente intensa y visualmente espectacular. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke y Uzui trabajan juntos para finalmente derrotarlos. Aunque Uzui resulta gravemente herido y se retira del cuerpo de cazadores, tras derrotar a una luna superior, que no ocurría eso hace más de 100 años, Muzan Kibutsuji, el rey de los demonios, se enfurece por la derrota, y gracias a que eso pasó, Tanjiro continúa su camino hacia la aldea de los herreros, lo que da inicio a la tercera temporada llamada Swordsmith Village Arc, arco de la aldea de los herreros, y consta de 11 capítulos. Después de la batalla en el distrito del entretenimiento, Tanjiro Kamado se dirige a la aldea de los herreros para reparar su espada, gravemente dañada. Allí conoce a dos poderosos cazadores, Mitsuri Kanroji, pilar del amor con la que haría una bonita pareja con Tanjiro, y el otro cazador es Muichiro Tokito, pilar de la niebla. Mientras que se recupera, Tanjiro y entrena en el mismo lugar llamado la Mansión de las Mariposas, donde lo están tratando. Este sitio es una instalación médica y de entrenamiento, administrada por Shinobu Kocho, la pilar del insecto, y su equipo. Allí, los cazadores de demonios heridos reciben tratamiento y también pueden entrenar para mejorar sus habilidades físicas y de combate. Después de que se recupera, Tanjiro empieza el viaje a la aldea de los herreros. Tanjiro conoce a un joven herrero llamado Hataro Aganezuka, quien trabaja en su nueva espada que se había dañado en la batalla. Pero esta persona es muy grosera con Tanjiro, pero al final sí le repara la espada y luego la aldea es atacada por dos de los demonios más fuertes de Muzan Kibutsuji llamado Antengu, Luna Superior 4.
que puede dividirse en múltiples personalidades con diferentes poderes. Y Yoko, Luna Superior 5, un demonio artista obsesionado con la estética grotesca. Muichiro Tokito recuerda su pasado y despierta su marca del cazador. Durante la batalla contra Yoko, Luna Superior 5, Muichiro Tokito se encuentra en una situación crítica, atrapado en una vasija de agua y al borde de la muerte. En ese momento, comienza a recuperar fragmentos de su pasado. Recuerda a su hermano Yuichiro, quien siempre lo protegió y le decía que Muichiro tenía un corazón bondadoso. También recuerda cómo ambos quedaron huérfanos tras perder a sus padres, y cómo Yuichiro murió defendiendo a Muichiro de un demonio. Este recuerdo despierta en Muichiro una fuerza interior y una determinación inquebrantable. Su respiración se intensifica y, en ese instante, despierta la marca del cazador, aumentando drásticamente su velocidad, fuerza y percepción. Con esta nueva habilidad, logra liberarse y enfrenta a Yoko con una calma absoluta, incluso burlándose de su grotesca apariencia. Muichiro ejecuta técnicas de la respiración de la niebla con una precisión letal, esquivando todos los ataques y cortando las defensas de Yoko. Finalmente, en un movimiento veloz y certero, decapita a Yoko, derrotándolo por completo. Este momento marca la consolidación de Muichiro como uno de los espadachines más poderosos y revela el potencial oculto de los cazadores que despiertan la marca. Después de la derrota de Yoko, la historia se centra en la feroz batalla contra Antengu, Luna Superior 4. Tanjiro, Nezuko, Genya y Mitsuri se enfrentan a sus múltiples formas, cada una representando emociones extremas: Sekido, ira; Karaku, placer; Aizetsu, tristeza; y Uroji, alegría. Estas formas atacan de manera coordinada, creando un combate caótico y extremadamente peligroso. Tanjiro lucha con todas sus fuerzas, intentando proteger a Nezuko y ayudar a Genya. Genya revela su habilidad demoníaca para regenerarse y usar armas especiales, demostrando una resistencia impresionante. Nezuko muestra un poder creciente, incluso bajo el sol, lo que sorprende a todos. Mitsuri, la pilar del amor, entra en acción con su fuerza sobrehumana y su espada flexible, enfrentando las formas más agresivas. La batalla alcanza su clímax cuando descubren que la verdadera esencia de Antengu se oculta en un cuerpo diminuto y escurridizo. Tras una persecución desesperada, Tanjiro logra decapitar al núcleo de Antengu, poniendo fin a la amenaza. Sin embargo, el momento más impactante ocurre después. Nezuko, expuesta al sol, sobrevive sin quemarse, revelando que ha superado la debilidad demoníaca ante la luz solar. Este hecho cambia el rumbo de la historia y da esperanza para derrotar a Muzan. Y finalmente, Tanjiro logra decapitar a Antengu con la ayuda de sus amigos y su nueva espada ancestral. Y al final Nezuko logra vencer su debilidad al sol, convirtiéndose en el primer demonio en resistir la luz solar. Muzan descubre esto y decide capturarla para volverse invencible, y así el arco termina con los cazadores preparándose para una gran guerra contra Muzan. Tras terminar esta temporada, la siguiente temporada saldría. La cuarta temporada es llamada Hachira Training Arc, Arco del Entrenamiento de los Pilares, y consta de 8 capítulos. Tras los sucesos de la aldea de los herreros, el cuerpo de exterminio de demonios se prepara para la gran batalla final contra Muzan Kibutsuji. Para ello, los Hachira Pilares organizan un entrenamiento especial para fortalecer a todos los cazadores. Tanjiro, Zenitsu, Inosuke y los demás participan en un riguroso proceso de entrenamiento físico y mental, dirigido por cada pilar según su especialidad. Cada pilar enseña una habilidad distinta. El primero es Tengen Uzui, sonido, resistencia y fuerza física. El segundo es Muichiro Tokito, niebla, velocidad y agilidad. El tercero es Mitsuri Kanroji, amor, flexibilidad y energía. El cuarto es Obanai Iguro, serpiente, coordinación y precisión. El quinto es Sanemisi Nazugaba, viento, combate agresivo y reflejos. El sexto es Yomei Mejima, roca, control espiritual y respiración profunda. Y Tanjiro le demuestra a todos los pilares una gran determinación y logra ganarse el respeto de los Hachira. Y después se muestran los avances emocionales de los personajes y su crecimiento como equipo. Tanjiro se convierte en un símbolo de esperanza para los cazadores. Y Muzan comienza a moverse activamente descubriendo la ubicación de la mansión Ubuyashiki, base del cuerpo de cazadores. La temporada termina con un final abierto, que da paso directo al arco del Castillo Infinito, Infinity Castle, el clímax de la historia, que será adaptado en una trilogía de películas. Y de esta manera resumí las historias de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Espero les haya gustado, se los agradecería mucho que se suscribieran y me dieran un like con el pulgar hacia arriba y que activaran la campanita de notificaciones para el próximo vídeo.